Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Natalia y en el video de hoy hablaremos de cómo escribir y publicar una novela. Todos los que soñamos con escribir una novela sabemos lo abrumador que puede sentirse al comienzo. Hay tantas ideas, pasos, consejos y advertencias que a veces terminamos sin escribir una sola palabra. Pero no te preocupes, en este video quiero acompañarte a entender cómo escribir y publicar una novela, paso a paso, desde la primera idea hasta tener tu libro listo para el mundo. Si te interesa este tema, quédate hasta el final porque prometo ayudarte, aunque sea a entender medianamente lo que es comenzar a escribir y próximamente publicar una novela. Las etapas que estaremos viendo a lo largo del video van a ser 4. Serían planificar, escribir, editar y publicar. Ahora sí, comencemos con la etapa 1, planificar. En esta etapa encontraremos 6 puntos clave o pasos que podemos seguir. Todo empieza con la planificación. Este es el momento de dejar que la inspiración fluya. Comencemos con el primer paso, anotar todas las ideas que se nos vengan a la mente. Da igual el orden y si tienen conexión o coherencia entre sí. Tú solo sácalas de tu mente hasta que sientas que ya no queda nada por anotar. Luego de esto viene el segundo paso, que sería investigar. Investiga en libros, series, películas, animes, documentales, blogs, tropos, mitologías, etc. Todo lo que te sirva como fuente de inspiración para completar esos vacíos en tu historia te van a servir. Y otra vez, anota todo. También en este paso de investigación puedes comenzar con lo que necesitas saber para autopublicar o publicar con una editorial. Es decir, preparar un presupuesto para autopublicar o investigar cómo hacer una buena propuesta editorial para conseguir ese contrato. Pero no te obsesiones con esto, lo puedes hacer más adelante. Sigamos con el paso 3, el cual sería la creación de nuestros personajes. Saca una lista de personajes de tu lluvia de ideas y dale una categoría: principal, secundario o terciario. Dependiendo de esta, podrás saber su importancia, lo que necesitas saber y la extensión que deberá tener tu ficha de personajes. Un ejemplo claro de eso sería un personaje principal versus un personaje terciario. Un personaje principal, un ejemplo, nuestro protagonista, necesitará saber algo más que solo el nombre. En cambio, un personaje terciario solamente aparecerá un breve momento en tu historia, por ende no necesitas saber, un ejemplo, la historia de ese personaje. Esta ficha de personajes deberá tener lo básico: nombre, edad, personalidad, características físicas y el rol en la historia. Y, dependiendo de su categoría, profundizar en la historia y complejidad de cada personaje. Incluyan también un arco de evolución del personaje durante su historia, además de su historia antes de comenzar la novela, por así decirlo, su contexto. Pero, obviamente, esto solo si va a aportar de alguna forma a la historia o para que ustedes, como escritores o escritoras, conozcan el porqué de la forma de ser de este personaje. Y no olvidemos las motivaciones, miedos y objetivos de nuestros personajes. Ahora, pasando de la ficha de personajes, viene uno de mis pasos de creación favoritos: la creación del mundo o worldbuilding. Como escritora de fantasía, es obvio que me encanta crear todo un planeta nuevo desde cero, pero aprendí a la mala que, aunque este mundo es en donde ocurre la historia que quiero escribir, no significa que el lector deba saber todo al detalle de esta. Por lo que te recomiendo, desde mi error, crear una guía de tu mundo con lo esencial. Es decir, que vas a necesitar saber los lugares en donde ocurren los hechos de tu historia. Otra vez, te recomiendo hacer una lista, pero de tus lugares, que quizás ya nombraste en tu lluvia de ideas o incluso en alguna de las fichas de tus personajes. Teniendo esta lista, busca referencias, haz un mood board e intenta hacer descripciones breves usando tus 5 sentidos. Ojo, esta guía también de mundo, obviamente, les puede servir a quienes quieran ambientar sus historias en nuestro planeta Tierra. Pues al tener una lista de los lugares que aparecerán en tu historia, podrás investigar su cultura, época, sociedad, política, economía, transporte, ciencia, tecnología, etc. Todo lo que podría influir en tus personajes y por ende en el desarrollo de tu historia.
Si ya tienes listas las fichas de personajes, la guía de tu mundo y la investigación base, pasemos a la trama principal, subtramas y conflictos. De hecho, esta parte ya la respondiste en la lluvia de ideas, pero ahora la vamos a ordenar y desarrollar un poco más. Lo que te recomiendo es anotar el problema con sus posibles soluciones y riesgos, para luego determinar el arco de evolución de este problema. Y con problema me refiero ya sea a la trama principal, subtramas o conflictos. Teniendo clara tu trama principal, subtramas y conflictos, puedes elegir dos caminos. Ya tienes lo esencial, por lo que puedes comenzar a escribir o planificar y estructurar tu historia. Cualquiera de las dos opciones estará bien. Pero, si eliges la segunda opción, tienes más posibilidades de vencer el miedo a la hoja en blanco y el bloqueo creativo. Además, ¿sabías que la mayoría abandona su novela antes de llegar a la mitad? Esto se debe principalmente porque no saben hacia dónde llevar su historia. Pero esto se soluciona estructurando o planificando, aunque sea muy vagamente, la historia. Algunos métodos que nos pueden ayudar son la escaleta, el copo de nieve, el viaje del héroe o la heroína, el método de las 30 escenas, salva el gato, el clásico de 3 actos, entre muchos más. Como ves, hay muchos métodos que puedes experimentar y no es necesario que elijas uno desde el principio. Prueba y elige el que más se adapte a ti. Incluso podrías combinar más de un método. El objetivo de planificar y estructurar tu historia es facilitar tu proceso a la hora de escribir. Y una cosa más que se me estaba olvidando es establecer una fecha objetivo para escribir tu primer borrador, ya sea en 2 meses, 3 meses, 6 meses, da igual. En esta parte hay escritores que incluyen objetivos de cantidad de palabras, ya sea totales o por día. Un ejemplo, quiero escribir 75.000 palabras totales en 3 meses. Esto nos daría 834 palabras aproximadas por día, lo que es un muy buen comienzo para un primer borrador y además nos daría el hábito de sentarnos a escribir sin saturarnos. Etapa 2, escribir. Y llegamos al momento de sentarnos a escribir el primer borrador de nuestra novela. Intenta tener en mente que este primer borrador es para ti, para que conozcas mejor la historia, tus personajes y mundo. No busques la perfección. Lo más importante es escribir constantemente todos los días, aunque sea un par de frases. Recuerda, lo esencial es avanzar, la edición vendrá después. Cuando termines de escribir este primer borrador, déjalo reposar un tiempo. En este periodo de reposo podrías investigar sobre editoriales o cómo deseas publicar. Intenta distraerte lo más que puedas de la historia y no toques este borrador hasta mínimo pasado un par de meses. Etapa 3. Editar. Llegó el momento de editar y pulir este primer borrador. Si elegiste publicar con una editorial, ellos se encargarán principalmente de esta parte y no necesitarás contratar un profesional por cuenta propia. Si has elegido autopublicar, lo más recomendable es contratar a profesionales que te ayuden a editar y pulir lo mejor posible este borrador. Obviamente está la opción de editar y corregir por cuenta propia, pero lamentablemente vas a llegar a un punto en el que ya no verás esos detalles y errores que una persona ajena a tu historia sí podría ver. Por lo mismo, te recomiendo tener lectores betas a los que les puedas pedir un informe de lectura. Lo otro que te puedo recomendar es dividir el proceso de edición por tipo de edición. Un ejemplo de esto sería etapa 1, corrección de ortotipografía, es decir, corregir ortografía, gramática, puntuación, tipografías. Y la etapa 2 sería la corrección de estilo, es decir, el léxico y vocabulario, eliminar las palabras repetidas, claridad y fluidez de tu historia, la cohesión y coherencia de esta misma. Teniendo tu manuscrito editado y listo, comienza con los últimos detalles, la portada y maquetación, o incluso podrías añadir ilustraciones. Todo dependerá de tu presupuesto y o habilidades. Una cosa que debes tener en cuenta es el formato de publicación. Si es en físico con imprenta o si es digital en un ebook para web propia o Amazon o incluso un audiolibro. No te apresures, este proceso es lento, pero es donde tu novela se transforma en un libro. Etapa 4. Publicar. Si tu novela ya está lista, ¡felicidades! Pero antes de publicarla, registra tu obra en el registro de propiedad intelectual de tu país y asegúrate de conocer tus derechos y obligaciones como autor o autora, incluyendo los temas tributarios. Además, te recomiendo preparar una estrategia de promoción de tu novela. Un buen marketing va a hacer que tu historia pueda llegar a tus lectores.
Crea un prelanzamiento, concursos y eventos especiales para que tus potenciales lectores se sientan atraídos e intrigados por tu historia. Sigue promocionando incluso después del lanzamiento oficial de tu novela. Intenta incluir primeras reacciones, opiniones y reseñas de tus lectores, o incluso tu propia reacción a las reseñas. Y por último, pero no menos importante, celebra y disfruta de tu gran logro. No cualquiera puede llevar a término una historia y tener la valentía de publicarlo. Escribir una novela es una mezcla de disciplina, paciencia y amor por el arte. Cada etapa tiene su magia y todas te ayudan a crecer como escritor o escritora. En resumen, hay mucho trabajo detrás de un buen libro. Comenzamos desde una idea que luego poco a poco le vamos agregando ingredientes o pociones hasta tener listo nuestro primer libro. Pero vale la pena intentarlo si eso logra al fin poder publicar nuestra historia. Esa historia con la que soñábamos despierta y nos emocionaba escribir algún día. Y ya podemos compartir esa emoción con nuestros lectores. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y qué otros consejos agregarías. No olvides suscribirte, activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba algo nuevo. Y comparte este video con alguien a quien tú creas que le pueda servir. También me puedes encontrar en mis otras redes sociales como en Instagram y TikTok. Nos vemos en el próximo video.